Bendito Señor y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias te damos, Dios, por tu día santo que has apartado para ti, para que como pueblo tuyo vengamos y te alabemos, te adoremos en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, porque no nos ves como a nosotros mismos, sino que nos ves a través de tu Hijo Jesucristo, por lo cual tenemos hoy día acceso a tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque has dispuesto nuestros corazones para venir hasta acá a escuchar tu voz. Y entonces te rogamos que nos hables, que hables como has prometido al corazón, que ilumines nuestras mentes, transforme nuestros corazones. Te suplicamos, oh Señor, también perdona nuestros pecados, aquellos de los cuales nos haríamos merecedores del infierno y que nos acusan por momento. Te rogamos, Señor, perdónanos, danos una conciencia tranquila para que así también podamos escuchar tu palabra. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Amén. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. He titulado este sermón, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Ese sería el título del mensaje en este día. Una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Pasamos entonces a ocuparnos de esta afirmación del versículo 20 que acabo de leer, en el que nuestro Señor define su actitud respecto a la ley y los profetas, y sobre todo, quizá respecto a la ley. Hemos visto lo vital que es este corto párrafo que va del versículo 17 hasta el 20 en su ministerio y lo mucho que ha de influir en toda nuestra perspectiva del evangelio cristiano. Nada fue más importante que él formulara con claridad y precisión desde el comienzo mismo las características de su ministerio. Este párrafo, podríamos decir, es lo que resume el carácter del ministerio de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Por muchas razones, la gente de su tiempo no podía tener ideas erróneas acerca del carácter de su ministerio. Y por eso el Señor Jesucristo trae estas palabras. Jesucristo mismo era insólito. No pertenecía al grupo de escribas y fariseos. No era doctor oficial de la ley. Con todo, ahí estaba ante ellos como maestro. Y no solo esto, sino que era maestro que no vacilaba en criticar como lo hizo en este caso. La enseñanza de los maestros reconocidos y en un sentido aquellos que estaban también acreditados. Además, su conducta era extraña en ciertos puntos. Lejos de evitar la compañía de los pecadores, procuraba juntarse con ellos. Era conocido como amigo de publicanos y pecadores. Además, en su enseñanza ponía de relieve la doctrina llamada gracia. Todo esto parecía distinguir lo que él decía de todo lo que el pueblo había oído hasta entonces, por lo que era comprensible que hubiera ciertos malos entendidos en cuanto a su mensaje y al contenido general del mismo. Es decir, el Señor Jesucristo no pertenecía a la clase de los escribas y fariseos, quienes eran los maestros y doctores de la ley. Su conducta tampoco correspondía a la de este grupo de personas. Y no solo eso, sino que además era tildado de juntarse con los fariseos, con los publicanos y con los pecadores. Hemos visto, por tanto, que lo define en este mensaje con la formulación de dos principios básicos. Primero, su enseñanza no contradice en modo alguno la ley y los profetas. Eso fue lo que vimos hasta hace 8 días, que su enseñanza no contradice en modo alguno la ley y los profetas. Pero en segundo lugar, está tan de acuerdo con el Antiguo Testamento que contradice la enseñanza de los escribas y fariseos.
no solo está de acuerdo con lo que enseñaba el Antiguo Testamento, sino que está tan de acuerdo que contradice o está en desacuerdo con la enseñanza de los escribas y fariseos. Y aquí vienen a cuenta los fariseos y escribas, porque parecían personas muy santas, pero nuestro Señor sabe demostrar con claridad que carecían de justicia y santidad, aunque también de amor. Era así, sobre todo, porque no interpretaban ni entendían bien la ley. En los versículos que estamos analizando, nuestro Señor refuerza su enseñanza con una negación. Las palabras del versículo 20 tuvieron que resultar sorprendentes y chocantes para aquellos a quienes se dirigieron. Imagínense, el Señor está diciendo en otras palabras, no imaginen, dice nuestro Señor, no piensen que he venido a simplificar las cosas con una reducción en las exigencias de la ley. Antes, al contrario, estoy aquí para decirles que a no ser que su justicia supere a la de los escribas y fariseos, no esperen entrar en el reino de los cielos, ni siquiera ser el más pequeño en él. El Señor Jesucristo no vino a reducir las demandas de la ley de Dios, por supuesto que no. Antes vino a decir que el que no supere la justicia de los escribas y fariseos, este no es digno de entrar al reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir esto? Surge la pregunta. Bueno, debemos recordar entonces quiénes eran los escribas y fariseos para saber qué fue lo que quiso decir nuestro Señor. Los escribas, por un lado, eran hombres que se dedicaban exclusivamente a explicar y enseñar la ley al pueblo. Eran las grandes autoridades en la ley de Dios. Dedicaban toda la vida al estudio e ilustración de la misma. Más que ningún otro grupo de personas podían, por tanto, pretender estar preocupados por ella. La copiaban con sumo cuidado. Pasaban la vida ocupados de la ley y todos los tenían en gran consideración por esta misma razón. Estos eran los escribas. Eran los que copiaban la ley, eran los que la enseñaban y los que la interpretaban ante el pueblo. Así que, como ustedes podrán imaginarse, eran personas sumamente reconocidas y con grande autoridad ante el pueblo. Pero ¿qué hay de los fariseos? Porque el Señor hace mención de ambos grupos, escribas y fariseos. Bueno, los fariseos, como vamos a ver, era una secta específica que se dedicaba al cumplimiento más riguroso y estricto de la ley. Eran famosos por su santidad. La palabra misma fariseo significa separado. Eran personas que se consideraban aparte porque habían compuesto un código ceremonial relacionado con la ley que era más riguroso que la misma ley de Moisés. Habían establecido reglas y normas de vida y conducta que en su rigor excedían todo cuanto contenía en las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el caso que nuestro Señor presenta al fariseo y el publicano que suben al templo a orar en él, el fariseo dice que ayunaba 2 veces por semana. Pero en el Antiguo Testamento no hay ningún pasaje que requiera esto. De hecho, lo que se pide en el Antiguo Testamento era que ayunaran 1 vez al año. Pero poco a poco estos hombres habían elaborado un sistema propio y habían conseguido imponerlo al pueblo, al cual exhortaban y mandaban que ayunaran 2 veces por semana en vez de 1 vez al año. Tan riguroso era el sistema de los fariseos que llegaban a esos extremos. De este modo habían llegado a formar un código riguroso de moral y conducta, y como consecuencia de ello todos tenían a los fariseos como modelos de virtud. El hombre corriente decía de sí mismo, no tengo esperanza de llegar a ser nunca como los escribas y fariseos. Son excelentes personas, viven como santos. Esa es su profesión, este es su único objetivo en el sentido religioso, moral y espiritual. Pero ahí interviene nuestro Señor. Anuncia a esa gente que a no ser que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán entrar jamás en el reino de los cielos.
La pregunta entonces es, bueno, si eso eran estos hombres, los escribas y fariseos, hombres tan piadosos, tan dignos de admiración por las personas, tan excelentísimos, ¿quién pues puede superar semejante vida de justicia? Una vida tan estricta y rigurosa en cuanto a la ley. ¿Quién puede superar a estos hombres? Porque eso es lo que dice el Señor, que a no ser que nuestra justicia lo supera a ellos, no entraremos en el reino de Dios. Estamos pues frente a uno de los puntos más vitales que se puedan estudiar en todas las Escrituras. ¿Qué concepto tenemos acerca de la santidad? ¿Qué entendemos por ser religioso? ¿Qué es para nosotros ser cristiano? Nuestro Señor establece aquí como postulado que la justicia del cristiano, del más pequeño de los cristianos, debe exceder a la de los escribas y fariseos. Interesante. La justicia del cristiano, aún del más pequeño de ellos, debe exceder a la justicia de los escribas y fariseos. Examinemos pues nuestra profesión de fe a la luz de este análisis que hace nuestro Señor Jesucristo. A menudo tiene que haberles sorprendido, de hecho, que en los cuatro evangelios se dedique tanto espacio a lo que dijo nuestro Señor acerca de los escribas y fariseos. Si ustedes se van a los evangelios, van a ver cuántas veces nuestro Señor hace mención de ellos, ¿no es cierto? Se puede decir que se refería a ellos constantemente. Ahora, la razón de esto no fue porque ellos lo criticaran a él. Fue sobre todo porque sabía que la gente ordinaria se apoyaba en ellos y en sus enseñanzas. En un sentido, lo único que nuestro Señor tenía que hacer era mostrar lo vacío de su enseñanza y luego presentar al pueblo la verdadera enseñanza. Y esto hace en estas palabras. Así que vamos en esta mañana a hacer un recuento, a echar un vistazo a la religión de los fariseos para poder descubrir sus defectos y también para poder ver qué es lo que se nos pide a nosotros. En primer lugar, o la primera acusación de nuestro Señor a los fariseos fue la de una obediencia legalista. La primera acusación de nuestro Señor hacia los fariseos es de una obediencia legalista, es decir, basaban su justicia en lo que eran y en lo que hacían. Basaban su justicia en lo que ellos eran como personas y en lo que hacían. Una de las mejores maneras de hacerlo es examinando ese cuadro que nuestro Señor describió del fariseo y del publicano cuando subieron al templo a orar. Vamos a ir por un momento a Lucas capítulo 18, Evangelio de Lucas y el capítulo 18, versículo 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, característico de los fariseos, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ahí tenemos la descripción del fariseo. ¿Qué es lo que vemos en este texto? Bien, el fariseo, como recordarán, se situó en un lugar prominente. Ellos se hacían en los lugares más vistosos de la sinagoga o del templo para orar. Ellos se hacían en un lugar prominente. Y noten cómo dice el texto: le dio gracias a Dios
por no ser como los otros hombres. Aquí vemos entonces la primera parte de la obediencia legalista. Ellos basan su justicia en lo que ellos son como personas. Aquí el fariseo está diciendo, gracias te doy porque no soy como los otros hombres. Ellos se creían más justos, más buenos, más dignos o más merecedores. Sobre todo como ese publicano. Y luego empezó a decir ciertas cosas de sí mismo. Dice que no explotaba a nadie, que no era injusto, que no era adúltero, que no era como el publicano. Otra vez, su justicia se basaba en lo que ellos eran como personas. Todo esto era verdad en alguna manera. Nuestro Señor lo aceptó y por eso lo repitió. Estos hombres poseían una clase de justicia externa. Pero no solo eso. ¿Qué más dice el texto? Dice allí que ayunaba 2 veces por semana, como les dije antes, y que también daba el diezmo o la 10ª parte de todo lo que poseía a la causa de Dios. Daban el diezmo de todo lo que tenían, incluso de las hierbas, como vamos a ver en Mateo 23, de la menta, del eneldo y del comino. Además eran muy religiosos y sumamente detallistas en la observancia de ciertos servicios y ceremonias religiosas. Es decir, su justicia se basaba en segundo lugar en lo que ellos hacían. Por un lado, lo que ellos eran como personas, ellos se veían apartados, separados de los demás, pero aparte en lo que ellos hacían. Hacían muchas cosas de las cuales ellos creían que eran dignos de merecer el reino de los cielos. No solo las decían, sino que las cumplían. Sin embargo, nadie puede leer los 4 evangelios, incluso en forma sumaria, sin ver que no hubo nada que despertara más ira en nuestro Señor que esa religión de los escribas y fariseos. Ustedes léanse detenidamente el capítulo 23 de Mateo. Hoy vamos a ver algunos versículos rápidamente. Pero si ustedes lo estudian en más detalle, van a ver con cuánta fuerza habla nuestro Señor en este capítulo. Critica la actitud general de los mismos respecto a Dios y a la religión. Por ejemplo, y vamos a estar allí en Mateo capítulo 23. Vamos a ir allá, por favor. Mateo capítulo 23. Y ahorita vamos a leer versículos 1 al 4, donde dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ya sabemos, eran los maestros de la ley, los que interpretaban la ley al pueblo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque, y aquí viene el argumento de nuestro Señor, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo nuestro Señor? Atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y en el versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Lo que nuestro Señor está diciendo aquí, en otras palabras, es: tan pesadas son las cargas que estos hombres ponían sobre sus hombros, que resultan ser un impedimento para los que están entrando en el reino de los cielos. Ellos resultan ser una piedra de tropiezo en el camino que conduce al reino de los cielos. ¿Y por qué el Señor lo pone en esas palabras? Por la sencilla razón de que estas personas justamente eran los maestros y doctores de la ley. Eran los que enseñaban e interpretaban la ley.
Así que se ponían en el camino, pero en lugar de dar espacio para entrar en el reino, ellos eran un tropiezo poniendo cargas pesadas sobre las personas. Eso es una obediencia legalista, una justicia que se basa únicamente en esfuerzos humanos, en esfuerzos de hombres. Y por eso nuestro Señor dice en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No es por el camino que estas personas enseñan que vamos a entrar al reino de los cielos. Es mucho más alto y más elevado de lo que ellos enseñan. Debemos darnos cuenta de que este es uno de los asuntos más serios e importantes que podemos examinar juntos. Existe la posibilidad real y terrible de engañarnos. A los fariseos y escribas les acusó nuestro Señor de hipócritas. Sí, pero eran hipócritas inconscientes en cierta medida. No se daban cuenta de lo que eran, pensaban que vivían bien. Era tal la justicia propia que cargaban estas personas que ellos estaban plenamente convencidos que iban a ser los primeros en el reino de los cielos. Existe la posibilidad de confiar en lo que no sirve, de confiar en cosas que pertenecen al verdadero culto en vez de estar situados en la posición de verdaderos adoradores. Personas que les gusta venir al culto nada más por sentirse bien con ellos mismos, para sentirse satisfechos y llenos y decir que ya cumplieron con el deber. Pues esa era la justicia de los fariseos y de los escribas. Permítame recordarles de paso que esto es algo de lo cual nosotros, que no solo nos decimos cristianos, sino que nos sentimos orgullosos de llamarnos así, podemos muy bien ser culpables. A diferencia de los fariseos, debemos recordar que la única base de nuestra justicia es la obra de Cristo. Es más, no podemos obedecer a Dios de todo corazón si no hemos sido objetos de la gracia a través de Jesucristo. Esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos es la justicia que viene de Dios por medio de la fe en su Hijo. Nuestra obediencia a la ley no es para obtener la justicia. De otra manera la justicia fuera verdaderamente por las obras de la ley, pero nuestra obediencia a Dios es la clara evidencia de haber obtenido justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es completamente distinto. La segunda acusación, y en un sentido básica contra los fariseos, es que su religión era completamente externa y formal, en lugar de ser una religión de corazón. Se volvió un día a ellos para decirles, en Lucas 16:15, no vamos a ir allá, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominable. Recordemos que todo esto que nuestro Señor dice de los fariseos son acusaciones judiciales. No hay contradicción entre el amor y la ira de Dios. Alguien pudiera decir, pero qué palabras tan fuertes, qué falta de amor es la del Señor Jesucristo. ¿Cómo dice semejantes acusaciones? No hay contradicción entre el amor y la ira de Dios. El Señor Jesucristo estaba tan lleno de amor que nunca se quejó de nada de lo que le hicieran a su persona. Pero sí acusó judicialmente a los que desfiguraban a Dios y a la religión. Ustedes verán cómo el Señor Jesucristo no dijo una sola palabra cuando fue llevado como cordero al matadero. Él nunca alegó nada sobre su persona, pero sí criticó fuertemente la falsa religión. Esto no implica contradicción en su naturaleza. Santidad y amor van juntos.
Es parte del amor santo desenmascarar lo falso, lo espurio y acusar al hipócrita. Es más, hubiese sido falta de amor que el Señor Jesucristo no hubiera desenmascarado lo falso de la religión, permitiendo así que muchos hombres fueran al infierno engañados por estos hombres. Entonces no es falta de amor lo que vemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, este es el amor puro y santo de nuestro Señor Jesucristo. En otra ocasión nuestro Señor les dijo algo así a algunos fariseos que se sorprendieron por las acciones de los discípulos, quienes apenas llegados de la plaza pública se sentaron a la mesa y comenzaron a comer sin lavarse las manos. Les dijo, vosotros fariseos tenéis mucho cuidado de lo externo, pero sois tan negligentes con lo interno. No es lo que entra en el corazón lo que contamina, sino lo que procede de él. El corazón es lo que importa, porque de él proceden los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y todas estas cosas. Ellos solamente se ocupaban de lo externo, pero se olvidaban de la esencia, se olvidaban del corazón. Recuerden cómo se les refiere en Mateo 23, volvamos al texto de Mateo 23, versículos 25 al 28. Dice allí nuestro Señor Jesucristo: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué acusación tan fuerte hace nuestro Señor a estas personas que solo buscan tener una apariencia de piedad, una fachada, algo externo que mostrar ante los hombres? Porque eso sí es digno de orgullo. Es posible ser muy fieles en asistir a la casa de Dios y con todo ser envidiosos y vengativos. De esto acusa nuestro Señor a los fariseos. Y a no ser que nuestra justicia sea superior a estas exigencias externas, no pertenecemos al reino de Dios. El reino de Dios se preocupa del corazón. No son mis acciones externas, sino lo que hay dentro de mí lo que importa. Por eso el Señor también nos recuerda en otra escritura que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Nuestro Señor Jesucristo no mira lo de afuera, él mira lo que hay dentro del hombre. Alguien dijo en una ocasión que la mejor definición de la religión es esta: religión es lo que alguien hace con su soledad. Y esta frase es sumamente interesante. Religión es lo que alguien hace con su soledad. En otras palabras, si uno quiere saber lo que realmente es, se puede hallar esta respuesta cuando uno está solo con sus pensamientos, deseos e imaginaciones. Lo que importa es lo que uno se dice a sí mismo. Tenemos cuidado de lo que decimos a los otros, pero ¿qué nos decimos a nosotros mismos? Eso define nuestra verdadera religión, nuestra verdadera fe. A diferencia de los fariseos, lo que uno hace con su propia soledad es lo que en último término cuenta. ¿Cuáles son nuestros pensamientos y deseos del corazón? Esos que nadie más conoce sino tú y el Señor. Lo que hay dentro, que ocultamos del mundo exterior porque nos avergonzamos de ello, esto proclama finalmente lo que nosotros somos en realidad.
La obediencia que Dios demanda de nosotros no es algo meramente externo. Dios quiere que sus hijos lo amen de verdad y que su obediencia sea no más que el reflejo de ese amor por Él. En tercer lugar, la tercera acusación que nuestro Señor hizo a los escribas y fariseos fue que se preocupaban más por lo ceremonial que por lo moral. Y esto desde luego se sigue de lo anterior. Es decir, su obediencia era parcial a la ley de Dios, no era completa. Estas personas eran muy cuidadosas externamente, eran sumamente meticulosas en lavarse las manos y en los aspectos ceremoniales de la ley, pero no se preocupaban tanto de los aspectos morales de la misma. El Señor recalca esto en Mateo 23, versículos 23 y 24. Volvamos al texto. Versículos 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Noten, ellos no cumplían la ley completamente. Ellos solamente se fijaban en aquellas cosas que eran externas de la ley. Dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esas cosas que nadie ve, ellos las habían abandonado. Por eso dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se fijaban en los unos detalles mínimos, pero que eran externos. Pero lo más importante del corazón, lo habían olvidado. Hace falta recordarles que esto sigue siendo un terrible peligro para nosotros. Por ejemplo, hay cierta clase de religión, y por desgracia me parece que va más en aumento, que no vacila en enseñar que mientras uno vaya a la iglesia los domingos por la mañana, no importa mucho lo que hagamos el resto del día o durante la semana. Y así muchos cristianos piensan. Me pregunto si tenemos la conciencia tranquila respecto a esto. Creo que esto es caer en el mismo error de los fariseos. El fariseo se sentía satisfecho con cumplir sus deberes externos. Sí, había asistido al servicio y en esto solo le bastaba. Que a nosotros no nos pase lo mismo, en estar satisfechos meramente con aquellas cosas que tienen que ver con el culto a Dios, sino que nuestra comunión con Él sea verdadera. A diferencia de los fariseos, la obediencia que Dios demanda de sus hijos no es una obediencia parcial, sino completa. No hay tal cosa como cristianos domingueros. Se es todo o se es nada. En cuarto lugar, otra característica y otra acusación que nuestro Señor Jesucristo hizo a los fariseos fue que su religión era de confección humana, no de confesión, sino de confección, de diseño humano, compuesta de reglas y normas basadas en privilegios que habían decidido darse a sí mismos y que en realidad violaban la ley que pretendían observar. Algunos de ellos incluso eran culpables de descuidar sus deberes de hijos. Decían, hemos dedicado esta cantidad de dinero al Señor, por tanto no podemos darlo a nuestros padres para ayudarlos en sus necesidades. Hipócritas, dice nuestro Señor, en efecto, así es como tratáis de eludir las exigencias de la ley que se os pide honrar a padre y madre. Pero ellos tenían como pretexto que daban diezmos de todo lo que ganaban y lo ponían en el altar. Y el Señor les dice, hipócritas, se esconden detrás de una verdad para no cumplir la otra. Se basaban en tradiciones y la mayoría de estas tradiciones no eran sino formas sutiles y hábiles de eludir las exigencias de la ley. Por ejemplo, en Mateo 23, versículos 16 al 22, es lo que vemos allí en este pasaje. Versículo 16.
Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, miren lo que decían, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Solo se fijaban en lo que valía. Si alguno jura por el oro, ese sí es deudor. Necios, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Pero ellos solo se quedaban en la apariencia, en aquello que podía darles un beneficio. Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Otra vez, se escondían detrás de una verdad para no guardar la otra palabra. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Estos hombres eran expertos en hacer marañas con la ley de Dios. Con tal de evitar cumplir unas cosas, hacían otras de apariencia. Creo que todos sabemos algo de esto. Nosotros los protestantes criticamos mucho a los católicos y sobre todo a sus maestros, que son llamados casuistas. Estos hombres eran expertos en hacer distinciones sutiles y delicadas, sobre todo respecto a asuntos de conciencia y conducta. Por ejemplo, el celibato. Ellos promueven que todos aquellos que quieran y enseñan a los seminaristas que aquellos que quieran ser sacerdotes tienen que hacer un voto célibe, según ellos, para promover la pureza y la santidad. Pero eso no es lo que enseña las Santas Escrituras respecto a aquellos que quieren ser obispos de la Iglesia de Dios. Pero el punto es que ellos, al igual que los fariseos, hacían marañas, distinciones sutiles y delicadas para confundir a las personas. De hecho, mi intención aquí no es censurar otras religiones, porque no soy experto en ellas. Todos sabemos racionalizar nuestros propios pecados y justificarlos, y excusarnos por lo que hacemos y por lo que no hacemos, más bien. Eso fue lo típico de los fariseos y puede pasarnos a nosotros también. Dejamos de hacer una cosa a espaldas de otra que sí hacemos. Recuerdo de hecho aquí al pastor Sugel en una de las cosas que decía en su predicación, cuando me decía: no descuides tu vida personal con el Señor por estar pendiente de las ovejas del Señor. Yo tengo que estar pendiente de ambas cosas, pero no puedo dejar de hacer lo uno por hacer lo otro. Ambas cosas deben ir. A diferencia de los fariseos, nuestra obediencia es a Dios, no a los hombres. No hay hipocresía ni engaño, es algo que procede del corazón. Como dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La siguiente acusación, número 5, la siguiente acusación que nuestro Señor les hace, sin embargo, es que se preocupaban principalmente de sí mismos y de su justicia, con el resultado de que la mayoría de ellos se sentían satisfechos de sí mismos. En otras palabras, el objetivo final de los fariseos no era glorificar a Dios, sino a sí mismos. Ese era el objetivo de los fariseos. En el cumplimiento de los deberes religiosos pensaban en sí mismos, y en el cumplimiento del deber no en la gloria y honor de Dios. Nuestro Señor muestra que es en esa presentación del fariseo y del publicano en el templo, que el fariseo lo hizo y dijo todo sin adorar a Dios en absoluto. Por eso, si ustedes recuerdan el texto que leímos en Lucas 18, en la oración del fariseo y del publicano, dice allí el Señor Jesucristo que el fariseo oraba consigo mismo. Es interesante la acotación que hace el Señor allí,
No dice que el fariseo oraba a Dios, dice que oraba consigo mismo. Aun cuando hacía mención del nombre de Dios, su oración no pasaba del techo, porque no adoraba a Dios en absoluto. Y además, mire cómo se refería a aquel fariseo: te doy gracias porque no soy como otros hombres. En lugar de adorar a Dios, fue a ofenderlo en su presencia. Eso es lo que hace un fariseo. No hubo adoración. El hombre estaba lleno de sí mismo, de sus acciones, de su vida religiosa y de todo lo que hacía. Esa es la conducta y la vida de un fariseo. Mateo 23, versículos 5 al 12. Volvamos allí a este texto que estamos examinando. Mateo 23, 5 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos hombres buscaban o hacían todo con el propósito de obtener gloria para ellos mismos. Se sentían bien de que la gente los admirara, los apreciara, los llamaran de esa manera. Eso era todo lo que buscaban. Desde luego que si uno empieza por ahí y tiene sus propias normas, se escoge las cosas que uno cree y que hay que hacer. Y mientras uno se conforme a esas cosas específicas, se siente satisfecho. Si uno pone ciertos estándares en su vida y los alcanza, se siente satisfecho. Los fariseos se sentían satisfechos de sí mismos y se concentraban siempre en sus logros y no en su relación con Dios. Me pregunto si a veces no somos culpables de esta misma actitud. ¿No es este uno de los pecados que más acecha a los que nos llamamos cristianos evangélicos? Vemos a otros que niegan la fe y viven vidas alejadas de Dios. Qué fácil de sentirse satisfecho uno mismo de ser mejor que esas personas. Qué fácil es comparar nuestra justicia frente a la justicia de nuestros hermanos. Te doy gracias por no ser como los otros hombres y sobre todo como ese cristiano modernista o como ese cristiano legalista. Aún nosotros que enseñamos que hay dos extremos, un extremo liberal y un extremo legalista, podemos caer también en este fariseísmo de decir gracias que no soy como este o como aquel. Nuestro problema es que nunca nos contemplamos frente a Dios. No nos acordamos del carácter, del ser y de la naturaleza de Dios. Nuestra religión consiste en unas cuantas cosas que hemos decidido hacer y una vez que las hacemos, pensamos que todo está bien. Complacencia, volubilidad, autocomplacencia se encuentran demasiado en nosotros. Pero a diferencia de los fariseos, nuestra obediencia no es para sentirnos bien con nosotros mismos, sino para agradar a nuestro Padre. Deseamos que Dios sea honrado y magnificado en nuestras vidas. Esa es la actitud y el pensamiento de todo verdadero creyente. Y esto, hermano, nos lleva a considerar la actitud lamentable y trágica de los fariseos respecto a los demás. La censura final del fariseo es que en su vida hay una ausencia completa del espíritu propuesto en las bienaventuranzas. Aquí radica la diferencia entre él y el cristiano. El cristiano es alguien que reproduce las bienaventuranzas.
es pobre en espíritu, manso, misericordioso. No se queda satisfecho por haber llevado a cabo una tarea determinada. No. Tiene hambre y sed de justicia. Anhela ser como Cristo. En última instancia, nuestro Señor censura a estos fariseos por no cumplir la ley. Wow, y esto me hace pensar a lo que dijimos al principio. El Señor Jesucristo establece que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. Y aquí, en última instancia, nuestro Señor censura a los fariseos de no cumplir la ley. Los fariseos dicen, dan el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidan de los puntos más graves de la ley, que son el amor a Dios y el amor al hombre. Este es el centro mismo de la religión y el propósito de nuestra adoración a Dios. Les recordaré una vez más que lo que Dios nos pide es que lo amemos a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente, y a nuestro prójimo. El hecho de que demos el diezmo de la menta, el eneldo y el comino, de que uno insista en estas cuestiones de ofrendas, de asistencia o de cualquier otra forma de servicio y culto a Dios, hasta el más mínimo detalle, eso no es santidad. Santidad no es cumplir con ciertos requerimientos. La prueba de la santidad es la relación que uno tiene con Dios, nuestra actitud con Él y nuestro amor por Él. Eso es santidad. Ser santo no quiere decir simplemente evitar ciertas cosas, ni tampoco pensar en ciertas otras. Significa la actitud del corazón del hombre respecto a ese Dios santo y amoroso. Y en segundo lugar, nuestra actitud respecto a los demás. El problema de los fariseos fue que se interesaban por los detalles y no por los principios, por las acciones y no por los motivos, por el hacer y no por el ser, por la forma y no por la esencia. El resto de este sermón del monte no es más que una exposición detallada de estos detalles de la ley, como veremos a partir del próximo sermón. Como dice el Señor Jesucristo, ¿os sentís satisfechos de vosotros mismos porque no cometéis adulterio? Pero si miráis con deseo, eso es adulterio. Es el principio, no la acción sola lo que importa. Es lo que uno piensa y desea. Es el estado del corazón lo realmente importante para nuestro Señor. Uno no es cristiano por abstenerse de ciertas acciones y hacer otras. El cristiano es alguien que tiene una relación específica con Dios y cuyo deseo supremo es conocerlo mejor y amarlo más en verdad. Esta no es una ocupación para ratos, por así decirlo. No se consigue con la observancia religiosa de una parte del domingo. Exige todo el tiempo y la atención que tenemos. Una vez somos ciudadanos para siempre, con todos los derechos y deberes a cumplir. Permítame ahora decirles una pregunta que probablemente algunos tengan en la mente. ¿Qué enseña entonces nuestro Señor? ¿Enseña la salvación por obras? ¿Dice que tenemos que vivir una medida mejor que la de los escribas y fariseos para entrar en el reino? Desde luego que no, porque no hay justo ni aun uno. La ley de Dios dada a Moisés condenó a todo el mundo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro Señor no vino para enseñarnos la justificación o la salvación por obras o por nuestra propia justicia. La enseñanza de todo el Nuevo Testamento es que la justificación es únicamente por la sola fe en Jesucristo. Nuestra justicia descansa únicamente en su perfecta obediencia activa a la santa ley de Dios y su obediencia pasiva hasta la muerte en la cruz. Muy bien, diría la escuela de pensamiento contraria.
¿Acaso no enseña que la salvación es por medio de la justicia de Cristo solo? De modo que no importa en absoluto lo que hagamos. Él lo ha hecho todo y por tanto nosotros no tenemos que hacer nada. Ese sería el error opuesto. Y respecto a esto, como dice Mateo 5:20, el versículo que estamos estudiando, allí la partícula porque es sumamente importante, con la que comienza el versículo 20, porque va unido al versículo 19. Versículo 19 donde dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí vemos que el Señor subraya el cumplimiento práctico de la ley también. Este es el propósito del párrafo. No es hacernos la fácil, ni permitirnos decir, Cristo lo ha hecho todo por nosotros, por lo tanto no importa lo que nosotros hagamos. Siempre tendemos en nuestra necedad a considerar como opuestas estas cosas, pero son complementarias más bien. Nuestro Señor enseña que la prueba de que hemos recibido de verdad la gracia de Dios en Jesucristo es que vivimos una vida justa, una vida de santidad. Para que no piensen que esa es mi doctrina, permítame citar al apóstol Pablo, que es el apóstol por excelencia de la fe y de la gracia. Dice en 1 Corintios, no erréis, 1 Corintios 5, no erréis, dice, no al mundo, sino a los miembros de la iglesia. Está hablando de la iglesia de Corinto. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. De nada vale que digáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo. El Señor Jesucristo dice en otra parte, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Se resume en esto. Si mi vida no es justa, debo tener sumo cuidado antes de alegar que estoy bajo la gracia de Dios en Jesucristo. Porque recibir la gracia de Dios en Jesucristo significa no solo que mis pecados han sido perdonados a causa de su muerte por mí en la cruz, sino también que Cristo se está formando en mí, que me he convertido en partícipe de la naturaleza divina, que todo lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo en mi vida. Ha habido un cambio de naturaleza, una transformación en la vida. Significa que Cristo mora en mí y que el Espíritu de Dios mora en mí. El que ha nacido de nuevo, el que tiene en sí la naturaleza divina, es justo y su justicia sí excede a la de los escribas y fariseos. Esto es sumamente importante. La única manera de exceder la justicia de los escribas y fariseos es siendo partícipes de la naturaleza divina. Porque el Señor Jesucristo no permite ni acepta nada en su presencia que no corresponda a su naturaleza. Y por lo tanto, la única manera en que podemos exceder esa justicia de los escribas y fariseos es siendo partícipes de la naturaleza de Cristo. Pero ¿cómo sabemos si somos partícipes de la naturaleza de Cristo? Por una vida justa, por una vida santa. No sin pecado, aclaro. Seguimos en la lucha, pero el deseo y el esfuerzo de todo creyente es por agradar a su Señor. Ya no vive para sí y para sus propios intereses. Ya no se siente satisfecho de sí mismo. Se ha convertido en pobre en espíritu, manso y misericordioso. Tiene hambre y sed de justicia. Se ha convertido en pacificador. Su corazón es purificado. Ama a Dios, sí, indignamente, pero lo ama y ansía su honor y su gloria. Desea glorificar a Dios y cumplir, honrar y guardar la ley. Los mandamientos de Dios no le resultan gravosos a un hombre así. Desea observarlos porque los ama de verdad. No los ve como un estorbo, sino que los ve como una guía. Ya no está en enemistad con Dios. Ve la santidad de la ley y nada lo atrae tanto como vivir a la altura de esa ley y ser ejemplo de la misma en su vida diaria.
Es una justicia que supera en mucho a la de los escribas y fariseos. Ser santos, en resumen, es ser como el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue nuestro Señor?, pregunta alguien. El Señor Jesucristo, como vemos a lo largo de los evangelios, y lo afirma en muchas ocasiones, incluso más adelante en este sermón, se la pasó todo su ministerio haciendo bien a los demás, haciendo el bien a los demás, aún a sus enemigos, aún a aquellos que iban tras él nada más que por interés, que por la comida. El Señor Jesucristo mismo resume su ministerio en Marcos 10:45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue si alguien pregunta, ¿cuál fue el propósito principal por el cual el Señor Jesucristo vino aquí hace más de 2000 años? Aquí está, Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque de tal manera, ahora sí podemos ensalzar el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo obedeció perfectamente la ley y se sometió a la voluntad de su Padre por amor, no por obligación. Cuando el Señor Jesucristo oró en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, no era que él no quisiera someterse a la voluntad de su Padre, sino que el Señor sabía que iba a sufrir los horrores del infierno injustamente por todos aquellos que él iba a salvar. Y digo injustamente porque él no era el que tenía que pagar el precio, sino nosotros. Pero fue tanto su amor por nosotros y tanto su amor a su Padre que se sometió en humildad. De la misma manera el Señor nos dice a nosotros: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Pablo más adelante dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que observamos la ley cuando guardamos los mandamientos. Y guardamos los mandamientos cuando amamos a Dios y sobre todo y a nuestro prójimo haciéndole el bien. Quiero repetir esta oración. Observamos la ley cuando guardamos los mandamientos. Y guardamos los mandamientos cuando amamos a Dios sobre todo y a nuestro prójimo haciéndole el bien. En conclusión, Romanos capítulo 3, versículo 21. Bueno, podemos decir que desde el versículo 20, para tomar el contexto. Acordémonos, si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podemos entrar al reino de los cielos. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cómo? En eso eran expertos los escribas y los fariseos. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos enseña que ningún hombre está a la altura de los estándares divinos. Ni siquiera los escribas y los fariseos, que eran tan rigurosos en el cumplimiento. Pero ahora, ahí viene, como se han hablado de los peros más gloriosos de las Escrituras. Este es uno de ellos, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Sí, testificada por la ley y por los profetas, pero no era la justicia de la ley. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él. Esta es la justicia que ahora se ha manifestado, y esta es la justicia que supera con creces a la de los escribas y fariseos. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos es únicamente la justicia que viene directamente de parte de Dios en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. La justicia mayor que la de los escribas y fariseos es únicamente la justicia que viene directamente de parte de Dios en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única justicia que puede superar a la de los escribas y fariseos. Justicia que se recibe únicamente a través de la fe en su persona y su obra. Y su resultado es una obediencia interna desde el corazón, estimulada por el amor a Dios, transparente, sin hipocresía, completa, gozosa, genuina y sobre todo que busca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Algunas preguntas más vitales que se pueden plantear son estas. ¿Conocemos a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Podemos decir sinceramente que lo primero y más importante de la vida es glorificarlo? ¿Y que deseamos tanto hacerlo que no nos importa lo que nos pueda costar? ¿Sentimos que lo primero no es que seamos mejores que otros, sino que honremos, amemos y glorifiquemos a ese Dios que, aunque hemos pecado contra Él grandemente, ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros a fin de que pudiéramos conseguir perdón y volver a estar en armonía con Él? Amigo que estás aquí, no esperes complacer a Dios por lo que eres o por lo que haces. Porque no hay justo ni aun uno. Solo hay una justicia que Él acepta y es la de su propio Hijo. Acógela ahora mismo y que cada uno de nosotros nos examinemos a la luz de esta palabra. Oremos. Oh Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra. Algunas veces es dulce, otras veces no tanto para nuestro gusto, pero necesaria y vital para nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque de todo necesitamos. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que ha hablado a nuestros corazones, dejándonos saber con toda claridad que necesitamos una justicia superior a la de los escribas y fariseos, que no se basa en lo que somos ni en lo que hacemos, sino que se basa únicamente en la perfecta justicia de Cristo, y que la evidencia de que somos ello es porque te amamos a ti y amamos a nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, perdónanos por confiar tanto en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por ser negligentes en nuestra relación contigo. Y ayúdanos, danos el querer como el hacer, que tú solo puedes dar, para mantener esa relación viva, en armonía. Y te pido también, Señor, por aquellos que están aquí y que aún no han conocido, no han experimentado esa gracia, ese amor, para que tú te les reveles en la persona de Jesucristo, porque te lo rogamos en su nombre y para su gloria. Amén.